No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 12 y 13. Bienvenidas hermanas de Iglesia Nazaret Misión Centroamericana y otras hermanas de iglesias amigas que nos acompañan semana a semana en este espacio conectadas, reflexiones que transforman la vida de la mujer. Mi más sincero deseo es que ustedes estén disfrutando de este estudio Mujeres de la Biblia y que cada mujer que se estudia pueda ser un desafío para sus vidas y les motiven a hacer los cambios que cada una de ustedes necesita. La mayoría de las mujeres de estos estudios bíblicos son buenos ejemplos a seguir. También hay algunas que erraron en su juicio o que simplemente fueron rebeldes. Nos enseñan lo que no debemos hacer. Dina es uno de esos casos. Como hija de Jacob y Lea, pertenecía a una familia con la cual Dios había hecho un pacto de bendición. Las 12 tribus de Israel descendían de sus hermanos. Durante el período en que su familia viajó a Padán Aram, a la ciudad de Siquén, en Canaán, Jacob su padre le compró un lote de terreno a Hamor, príncipe de Siquén. Una vez que se instalaron, Dina decidió ir a ver qué tal era la vida en Siquén. Esta curiosidad le causó muchos problemas y angustia, tanto a ella como a su familia. La verdadera historia se encuentra en Génesis capítulo 34, versículos 1 y 2. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Estoy seguro que cuando Dina dejó su casa para irse a ver a las hijas del país, fue por curiosidad natural. Era la única mujer en una familia de 11 hermanos. Ir sola y sin protección a una ciudad desconocida fue una imprudencia. Cuando Dina se apareció sola en Siquén, de inmediato se convirtió en un objetivo para los hombres de la ciudad. La Biblia dice que el hijo de Hamor la vio y la tomó. Algunos eruditos creen que las palabras la tomó en el idioma hebreo del Antiguo Testamento implican que Dina fue tomada por la fuerza y violada. De cualquier forma, sabemos que Siquén la deshonró. La Biblia no dice si Dina se resistió o trató de escapar. Cuando José, el hermano de Dina, pasó por una situación similar en Egipto, él tuvo que huir, abandonando su vestimenta cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo. Génesis capítulo 34 de los versículos 3 al 8 nos dice cómo reaccionó su familia cuando supieron lo que le había sucedido a Dina. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Parecería que Jacob, aunque estaba apesadumbrado, quería solucionar el asunto sin producir mayores problemas. Pero los hermanos de Dina se enfurecieron. Consideraban que su hermana había sido tratada como una prostituta. En medio del relato, la Biblia agrega que el hombre que había seducido a Dina se sentía realmente atraído por ella hasta el punto de querer casarse. Pero sus hermanos llegaron a un acuerdo con los hombres de aquel país, diciéndoles que Dina no podía casarse con un hombre incircunciso. Entonces los hombres de la ciudad se juntaron y consideraron las riquezas de la familia de Jacob. Decidieron ser circuncidados
si eso era todo lo que se necesitaba para tomar esposas de esa familia. Así pues, circuncidaron a todo varón. Génesis 34:24. Los hombres de Siquén cambiaron su aspecto exterior, no para ser puros delante de Dios, ni para identificarse con el pueblo de Dios, sino para poder tomar por esposas a las israelitas. Hoy en día muchos hombres y mujeres en todo el mundo hacen lo mismo. Van a la iglesia, pulen su lenguaje, suspenden sus malos hábitos para poder casarse, pero nunca se arrepienten verdaderamente de sus pecados. Debemos advertirles a nuestros amigos e hijos de este peligro para que no se encuentren atrapados en un casamiento con un incrédulo. La Biblia continúa diciendo que aún después de que los hombres se habían circuncidado, los hermanos de Dina continuaban disgustados e insatisfechos. Leamos el resto de la historia en Génesis capítulo 34 del verso 24 al 27. Y obedecieron a Hamor y a Siquén su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y Hamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. El viaje de Dina a la ciudad no solo le costó su virginidad, sino también la vida de muchas personas de Siquén. Fue deshonrada como si fuera una ramera y el hombre que la violó murió. Esta historia termina en un cuadro cruel y sangriento. Una cosa queda clara, es que los israelitas le dan mucho valor a la castidad de sus mujeres. En el siguiente capítulo de Génesis leemos que Dios le dijo a Jacob que tomara a su familia y que fueran a Betel a adorarle allí. Aunque no se menciona su nombre, se supone que Dina debe haber ido con su familia. A través de esa tragedia, todos aprendieron una valiosa lección. Estimadas hermanas, esta historia se repite en muchas mujeres que por escuchar las insinuaciones de Satanás, el padre de la mentira, caen en problemas graves y en desobediencia contra Dios. He conocido de señoritas que dicen ser cristianas, que por influencia de sus amigas, por escuchar en las redes sociales, ver en las películas que se exhiben en la televisión y en el cine, por leer libros y revistas donde se presentan historias románticas de jóvenes que gozan de relaciones amorosas, que tienen relaciones sexuales sin casarse y que disfrutan de esas experiencias sin tener ninguna consecuencia, caen en esos pecados sexuales que les afectan sus vidas y de las personas que las rodean de una manera negativa y de mucho sufrimiento. Hay muchas maneras de cómo se puede llegar a establecer estas relaciones pecaminosas. Mencionaré las más frecuentes: a través de citas a ciegas, de noviazgos que se establecen sin miras al matrimonio, por sentirse atraídos a primera vista sin darse la oportunidad de conocerse, por la curiosidad de buscar emociones nuevas, por la presión de grupo para no ser rechazadas, por amistades virtuales que se establecen a través de las redes sociales, en fiestas a las que han sido invitadas por alguna amiga o por asistir a las discotecas. En fin, hay muchas maneras de cómo caer en este estilo de vida, que lleva a otras prácticas pecaminosas como el alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, violencia sexual como la práctica de relaciones sexuales lujuriosas, violaciones. Esto trae como consecuencia embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, adicción sexual, pornografía, prostitución y una degeneración tal que las mujeres pueden llegar a degradarse de tal manera que no pueden parar de esa vida vergonzosa, alejada de Dios. En las iglesias, muchas jovencitas tienen novios con los que llegan a tener relaciones sexuales y salen embarazadas,
y sus padres creen que con casar a estas parejas resuelven el problema de la fornicación cometida. Pero la Biblia no dice que esa es la manera de resolver ese pecado. Lo que tienen que hacer es reconocer que han pecado contra Dios y contra sus propios cuerpos, y tienen que sentir dolor y vergüenza por su pecado y confesarlo a Dios, arrepintiéndose sinceramente y sometiéndose a un proceso de restauración por parte de hermanos maduros en la fe. También se dan casos de adulterio y que traen consecuencias graves para las mujeres que tienen que vivir con esos hombres que les prometen que se van a divorciar y a casarse con ellas si no lo hacen. Aunque de todas maneras esa no es la solución a ese pecado, pues la Biblia nos enseña que hay que abandonar esas relaciones pecaminosas, pues el Señor estableció el matrimonio para toda la vida de la pareja y se pueden volver a casar cuando haya muerto su cónyuge. Y en relación a los hijos que se procrean dentro del adulterio, sufren la ausencia de la figura paterna, lo que les ocasiona problemas emocionales. Lo que podemos ver en estos casos por lo general es la falta de una conversión genuina, la falta de temor a Dios, el no darle importancia a la palabra de Dios para obedecerla y de no tener una vida de intimidad con Dios a través de la oración. Volviendo a la historia de Dina, ¿qué lecciones nos deja esta experiencia que fue tan trágica y dolorosa? Planteémonos algunas preguntas. ¿Qué podemos aprender de este incidente? Primero, debemos darnos cuenta de que no está mal sentir curiosidad acerca del mundo que nos rodea. Dios nos dio mente para pensar y desea que la usemos, pero es incorrecto ponernos a nosotros y a los demás en peligro solo para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Le habrá pedido permiso Dina a su padre para hacer la visita? ¿Le habrá pedido a uno de sus hermanos que la acompañara? No lo sabemos. Pero sí podemos saber que hacer algo contrario a la palabra de Dios nos puede llevar a tener problemas y posiblemente aún al desastre. En primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, se nos da una solemne advertencia contra el amor por las cosas del mundo. He aquí el mandamiento: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Otra lección que podemos aprender de Dina es que Dios está lleno de amor y misericordia. Después de la tragedia, la familia de Dina regresó a Betel, a donde Dios había encontrado antes con Jacob. Ellos adoraron a Dios juntos en ese lugar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora mismo debemos pedirle a Dios que nos perdone y aceptar su perdón. Después debemos seguir adelante con nuestras vidas. No debemos sentirnos continuamente derrotados por un error del pasado. A menudo, las mujeres cometen graves errores en materia de casamiento, aun cuando saben que la persona con la que desean casarse no es un verdadero creyente en Jesucristo. Creen que de algún modo las cosas mejorarán después de casados. El motivo que aducen es que él irá a la iglesia conmigo después que nos casemos, o él dejará de beber tanto y de vivir de fiesta una vez que nos hayamos establecido en nuestra vida de casados. Esta línea de pensamiento les hace correr el riesgo de casarse con un no creyente en lugar de obedecer a la palabra de Dios, y esto les acarrea tragedia a sus vidas. A lo mejor usted ha actuado de modo necio, tal como Dina, y se encuentra en graves problemas. Si es así, acuérdense que Dios da segundas oportunidades. Si usted cree que su situación es imposible de cambiar, Dios es el Dios de lo imposible. Puede tomar una vida golpeada y deshecha e infundir paz y libertad y nueva esperanza. Vuélvase a Dios para obtener la limpieza y ayuda que usted necesita. Admita su pecado y pida perdón, ya que Dios dio a su Hijo único para que muriera por los pecados. Le dará gratuitamente lo que usted necesita.
Les invito, hermanas, a que oremos. Padre nuestro, te alabamos y te glorificamos por tu palabra bendita que nos aconseja y nos enseña a vivir vidas en santidad como tú eres santo, y a no ser sorprendidas por la tentación de hacer caso a la concupiscencia de nuestra carne, que nos puede llevar a pecar y alejarnos de ti, trayendo a nuestra vida y a la de los que nos rodean sufrimiento y dolor por nuestras malas decisiones. Te rogamos que nos perdones por nuestros pecados y nos limpies de toda maldad, y que tu Espíritu Santo nos ayude para ser transformadas en toda nuestra manera de vivir, para la honra y gloria de tu nombre y agradarte a ti, quien eres un Dios santo. Gracias por escuchar esta oración y ayúdanos a no seguir siendo sabias en nuestra propia opinión, sino que siempre estaremos al cuidado de seguir lo que tu palabra nos enseña, siendo obedientes y ejemplo para otras mujeres, de manera que vivamos en el Espíritu y en santidad. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad al escuchar esta oración, la cual elevamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.